Hoy quiero hablar sobre la forma de traducir el Sagrado Corán. Es cierto que la mayoría de orientalistas o musulmanes que se dedican a traducir el Sagrado Corán lo hacen con la mejor intención del mundo, obviamente. Pero es cierto que cuando leemos los trabajos resuena en nuestro interior ideas, conceptos muy relacionados con el judeocristianismo. Esto es algo inevitable porque tanto musulmanes como no musulmanes, cuando traducen los términos de Corán, tienen la cabeza puesta en el judeocristianismo. Por eso, cuando, por ejemplo, leemos misericordia o leemos piedad en una traducción del Sagrado Corán, nos viene automáticamente a la cabeza el concepto de misericordia y de piedad que se da en el cristianismo. ¿Cierto o no? Sí. Esto, desde mi punto de vista, es un error muy grande. ¿Por qué? Porque el Sagrado Corán no es un libro que utilice una terminología excesivamente religiosa. Lo hacemos religioso cuando lo interpretamos o lo traducimos a partir de conceptos judeocristianos. Misericordia en lengua semítica, particularmente en el árabe, no tiene nada que ver con la misericordia tal como se entiende en el cristianismo. Misericordia en el cristianismo pues es algo bueno, es algo que tiene que ver solo con bondad, con ternura, con un sentimiento compasivo. Pero en la lengua árabe este término no tiene por qué tener una connotación religiosa, para nada. El sentido básico de misericordia guarda relación en árabe con favorecer y también con un proceso evolutivo, un proceso de protección, de alimentación, de cuidado en el desarrollo de una criatura. Este proceso no tiene por qué contener única y exclusivamente elementos buenos, como cabría esperar de la idea de misericordia. No, a veces el proceso pasa por etapas que no son nada agradables, que son duras, que son penosas para la criatura. Pero todo esto en árabe tiene que ver con el concepto de misericordia, muy distinto a la idea que nos propone el judeocristianismo. Por ejemplo, piedad, que lo estaba ahora leyendo mientras trabajaba aquí en el Corán, ¿cómo la entendemos desde el judeocristianismo? Pues piedad es algo que tiene que ver con sentir lástima o tristeza o un sentimiento de bondad para con los demás. Es algo que tiene que ver con ser bueno. Lo identificamos con eso, ser piadoso, preocuparse de los demás. Sin embargo, en la lengua árabe este término guarda relación con inmensidad, con expansión. Y cuando nos fijamos en las asociaciones que se forman con la raíz de esta palabra, vemos que tienen que ver mucho con un estado. Es decir, piedad en árabe nos muestra una idea que tiene que ver con expandir el potencial, con expandir el alma del individuo. Tiene que ver también con un proceso.
Por eso, ser piadoso o alcanzar la piedad, como nos dice el Sagrado Corán, guarda mucha relación con desarrollarse, llegar más allá. Eso es lo que realmente significa piedad en árabe. Si os fijáis, los términos en su sentido más básico tienen muy poco de religioso. Tienen mucho que ver con la naturaleza del ser humano, con el mundo real. Es decir, tienen poco de metafísico, tienen poco de espiritual, aunque también tienen su parte, obviamente, pero son términos que tienen que ver con la naturaleza humana. Podríamos traducir o interpretar el Sagrado Corán de una forma que no lo veríamos como un libro de religión, sino como un libro de psicología, de sociología, y no un libro religioso. Claro, pero interpretarlo así posiblemente le quitaría algo de su encanto, no lo sé. Pero quería hacer este comentario en relación a este asunto porque me parece muy interesante. Sobre todo conocer muchos de los términos del Corán de esta manera, lo que nos llevaría es a poder hablar con mucha gente que no son religiosas o que no aceptan el discurso religioso y nos ayudaría a enfocar nuestra prédica o nuestro dawa, ¿no?, en un camino distinto, en algo más cercano a aquello que mucha gente considera como la verdad, fuera o alejado de la religión, ¿no? Venga, un fuerte abrazo a todos, Barakallahu fik.